Ácido úrico, gota, tratamiento natural. Te voy a explicar una de las cosas más comunes y que estamos viendo cada vez más aumentado en la población, la elevación del ácido úrico, que si bien puede llegar a grados muy altos, la elevación que genera una inflamación de las articulaciones, que es la que se denomina como gota, como también simplemente puede ser asintomática. ¿Te has dado cuenta que en muchos de los videos que hablo de los exámenes ideales para saber cómo está tu metabolismo, uno de ellos es el ácido úrico? Pues esto es porque resulta que el ácido úrico, si lo tengo en cantidad baja, pues es malo. ¿Por qué? Porque tiene un poderosísimo efecto antioxidante que va a ayudar a que tu cuerpo combata los radicales libres y disminuya el riesgo de cáncer. Pero si lo tienes muy alto, es peor porque daña el endotelio. Toda la capa interna que está en nuestro corazón, que está en nuestras arterias, nuestras venas, se llama endotelio. Es el tejido más grande del cuerpo. Cuando alguien dice, el órgano más grande del cuerpo es la piel, no, es el endotelio. Y él es un órgano porque tiene capacidad de producir hormonas. Bueno, resulta que el ácido úrico, el problema, y siempre les he contado, los valores de laboratorio en medicina convencional es un promedio estadístico de la población en general. La población en general, después de los años 80, es una población que tiende a tener excesos en alimentación, excesos en comida, excesos en alcohol, exceso en conservantes, preservantes. Y entonces ustedes ven en el examen de laboratorio valor normal hasta 7.7 o hay algunos que dice hasta 9. Y ahí es cuando uno dice, el paciente mira su examen y dice, no, estoy normal porque lo tengo en 7. Pero no, en medicina funcional se acuerdan que les he dicho que nos interesa es que los valores del cuerpo estén en el valor óptimo, que es menor de 5.5 y mayor a 3. Ese es el valor óptimo para que tu cuerpo funcione bien. El ácido úrico resulta que cuando lo tenemos en exceso está relacionado con enfermedades autoinmunes, problemas cardiovasculares, problemas, bueno, vascular también es la parte sexual, no hay erección, el deseo sexual se puede disminuir, y enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer principalmente. La impregnación de muchos de nuestros tejidos como el hígado, el daño de nuestros riñones depende también de la elevación del ácido úrico. Y enfermedades que cada vez se están viendo más como el páncreas graso, inclusive el síndrome músculo graso, se está viendo más relacionado. Pero antes de todo esto vamos a hablar de qué es el ácido úrico. Miren, partamos del hecho que en su cuerpo cada órgano está compuesto por células. Y en las células resulta que en el núcleo se aloja la información genética. Y hay una forma de almacenar la información que es el ADN. Y hay unas bases que se llaman bases nitrogenadas, que es las purinas y las pirimidinas. Todas estas sustancias son muy importantes tenerlas y consumir las purinas, porque resulta que ellas se encargan de hacer que se dividan las células. Pero cuando tenemos un proceso catabólico, o sea que las células están degradándose y perdiéndose, o cuando consumimos células de un animal que se murió y que tenía muchas de estas bases nitrogenadas como las purinas, y su cuerpo resulta que tiene un riñón que no está funcionando bien y tiene un hígado que no tiene la capacidad de sintetizar adecuadamente las purinas, ahí hay un problema. O sea, en síntesis, ácido úrico es un problema de su hígado y de su riñón. Pero ¿por qué es que estamos sufriendo tanto del hígado? Miren, la principal causa es el consumo de alcohol. Ustedes saben que cuando usted consume alcohol, en especial la cerveza, que es rica en purinas, resulta que su hígado va a tratar de sacar todo ese alcohol y sufre él, y lo mismo sus riñones. Entonces resulta que ahí su cuerpo está bloqueado en lo que usted consume. Entonces,
típico paciente que el típico asado americano en donde me dan mi buena cerveza y vamos a asar carne de res, termina el paciente con el ácido úrico elevado y con dolores articulares. No podríamos decir que las carnes hay que suspenderlas, no. Primero tenemos que trabajar en eliminar toxinas de su riñón para que su riñón funcione bien y eliminar toxinas en su hígado para que él pueda sintetizar las purinas. ¿Por qué es que ocurre el famoso dolor de la gota que se presenta principalmente en el dedo gordo? Haga de cuenta que su cuerpo, el ácido úrico lo tengo en exceso y tengo que alejarlo de mis órganos vitales para que no se me dañen, pues lo manda para el dedo gordo del pie o lo manda para la rodilla o lo manda para las muñecas, porque son lugares alejados de los órganos vitales. Y esto genera que un tejido que es elástico como el caucho se cristalice. Inclusive se rompen los tejidos articulares microscópicamente. Por eso es típico en esos dolores que lo siento caliente, inflamado, que es un proceso de reparación, que al mismo tiempo el dolor me empeora los síntomas y siento como que me palpita y siente además calor y es un dolor desgarrante. Pues resulta que esto es porque se pierde esa elasticidad que es importantísima. Resulta que una de las causas que no muchos conocen, y he tenido pacientes con esto, es, doctor, es que hice un ayuno de 24 horas y de 36 horas, porque es que vi un video donde decían que Hugh Jackman, el actor de Wolverine, resulta que él hizo un ayuno de 5 días y eso se volvió, entonces yo quise hacer lo mismo. Todo ayuno tiene que hacerse de manera gradual. Si el paciente no es acostumbrado a hacer ayunos de más de 12 horas, paciente que se despierte y tiene que comer porque o si no, resulta que le da, como decimos en Colombia, la pálida, o sea, me siento maluco, y resulta que va a hacer un ayuno de 36 horas, puede ser esto inducir un proceso catabólico que hace que se degraden muchas células y haya elevación de purinas. Por eso toca hacerlo gradual, comenzar 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24, 48, 72 y después usted puede hacer ayunos de mucho más tiempo. También cuando el paciente hace excesivo ejercicio, hay lisis o ruptura celular donde la célula se explota y se liberan muchos pedazos de célula, dentro de ellas las del núcleo, que tienen purinas. Entonces, cuando nosotros hablamos del ácido úrico, el médico convencional le dice, señor, le toca suspender la carne, porque la carne es la causante de eso. Entonces, nada de carnes rojas, nada de anchoas, caballas, sardinas, mejillones, vísceras, peces azules, como las sardinas, el atún, la alcachofa, la espinaca y los germinados. Y punto final. Y eso le toca de por vida. No. Todos estos alimentos que nombramos, todos son muy saludables y son ricos en purinas porque resulta que es materia prima para que nada más y nada menos sus células tengan la capacidad de regenerarse. Hay que trabajar el riñón y eso tiene mucha lógica. Cuando un paciente también se eleva mucho los niveles de ácido úrico, tiende a formarse piedrecillas en sus riñones, inclusive hay cálculos en la vesícula biliar por ácido úrico. Por esa razón, quiero que tengan presente que cada paciente es diferente. ¿Todos los organismos son iguales? No. Recuerden que les hemos hablado que hay dos tipos básicos de metabolismo. Son 9, pero los dos básicos grandotes son los glucolíticos, personas de frente alta, personas que tienden a ser delgados y les cuesta trabajo ganar masa muscular, pacientes que en general tienden a ser acelerados, se enojan fácilmente por cualquier cosa, se estresan fácilmente por cualquier cosa. Y resulta que estos pacientes tienen intolerancias a muchos alimentos o comer en exceso algunos alimentos les cae mal. Estos glucolíticos, llamémosles los flaquitos, que por más que comen no engordan, sino que sacan es barriga debajo del ombligo, pues los glucolíticos, resulta que ellos se enferman más que todo el ácido úrico por estrés, afán, impaciencia, enojo. Y resulta que estos glucolíticos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo estoy estresado, produzco mucho más cortisol y mucho más adrenalina. Su hígado tiene que degradar el cortisol, la adrenalina, y esos productos de degradación
elevan el ácido úrico. El otro tipo de metabolismo es el gluconeogénico. Yo soy gluconeogénico. Frente ancha, las facciones no son tan finitas como el otro, dientes cuadrados, no alargados, tendemos a engordarnos fácilmente, tendemos a ganar fácilmente masa muscular, somos más serenos, más relajados, más frescos, como decimos aquí en Colombia. En este metabolismo es muy común que el ácido úrico se eleve por excesos, porque comí en exceso carnes rojas, porque comía bebidas alcohólicas, porque resulta que comí muchas frutas en exceso y porque además de eso tengo mucha grasita, porque resulta que la resistencia a la insulina aumenta el riesgo de tener un mal metabolismo del ácido úrico. Y en estos pacientes es muy recomendable que evaluemos metabólicamente cómo están los triglicéridos, el colesterol HDL, los niveles de insulina pre, insulina post, idealmente con carga, la hemoglobina glicosilada, porque estos pacientes tienen problemas metabólicos por malos hábitos, incluido falta de ejercicio y excesos en la alimentación. Como se pueden dar cuenta, cada paciente tiene unas causas diferentes. Y entonces volvemos nuevamente al tema principal, los alimentos. Y ustedes van a encontrar en redes sociales lista de los alimentos que tienen alta cantidad de purinas. Todos son saludables. Pero entonces recuerden que los pacientes glucolíticos, que son los flacuchentos, ellos con simplemente aprender a manejar el estrés mejoran mucho y hay que hacerle los exámenes metabólicos. Pero los gluconeogénicos sí tienen que disminuir estos alimentos, disminuir, no quitar, mientras trabajamos su hígado y su riñón para que el cuerpo pueda sacar ese sobrante metabólico que son las purinas. Ahora, tengan presente que la glucosa es una moneda energética, de energía fácil y rápida, que lastimosamente la alimentación convencional es rica en glucosa. Glucosa es en lo que se convierte arroz, papa, yuca, plátano, maíz. Y la glucosa resulta que cuando usted tiene unos alimentos ricos en glucosa, en lo que se convierte en glucosa en el cuerpo, pues resulta que su cuerpo deja de producir energía a partir de la grasa y se activa una vía metabólica que se llama la AMP quinasa. Y entonces, cuando disminuimos esta producción de energía a partir de la grasa, se eleva el ácido úrico. Segunda cosa, la fructosa. Y aquí hay que tener en cuenta fructosa procesada. Hablemos más de la fructosa procesada. ¿Cuál es la fructosa procesada? La mayoría de los paquetes, gaseosas, salsas, inclusive los embutidos, les adicionan un componente que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, ¿qué sucede? Esto, la fructosa, si usted hace ejercicio, por ejemplo, usted consume fructosa porque se comió una fruta. Las frutas que más tienen fructosa es el banano, la piña, el mango y la papaya. Y si los consumo y hago harto ejercicio, no hay problema, porque sus músculos tienen capacidad de utilizar la fructosa como energía, pero su cuerpo no tiene la capacidad de almacenarlo en forma de, como la glucosa que se almacena en forma de glucógeno. Entonces, su hígado tiene que convertir la fructosa en glucosa por medio de una enzima que se llama la fosfofructoquinasa. Y si esta fosfofructoquinasa se produce en alta cantidad para producir de fructosa a glucosa y ser almacenada en forma de glucógeno, eso eleva hartísimo el ácido úrico. Pero quiero que tengan presente que la fructosa añadida, la fructosa química, digámoslo así, que se hace con reacciones químicas, es la que afecta. Y también la fructosa que se encuentra en el azúcar. Y muchos van a decir, pero el azúcar es natural, lo sacan de la caña. Sí, pero resulta que el azúcar es 50% glucosa, 50% fructosa. Entonces, bajémosle al azúcar y vas a notar muchos beneficios. Y hay otros alimentos que son ricos en fructosa. La panela,
o azúcar moscabado o piloncillo, como le dicen en algunos países, la miel de agave, la miel de abeja, se rica en fructosa. Y en el caso de los jugos de fruta no son recomendables. Si le gustan, pues que sea una cosa una vez cada 10 a 15 días, no hay problema. Pero resulta que el jugo de frutas es principalmente fructosa, el sabor de la fruta con el azúcar de la fruta, entonces yo no les recomiendo. Obviamente, pues que si tiene un proceso industrializado, peor. Y hay otra vía que son la vía de los fructanos. Hay algunas verduras que tienen un sabor dulzón, como la cebolla dulzona o como por ejemplo la zanahoria. No se trata de que los suspendas, disminúyelos un poco o no los disminuyas. Haga ejercicio, muévase. Le garantizo que de esa manera usted va a tener mucha más libertad en su alimentación. Y miren que es interesante que les dije que las frutas no son adecuadas porque tienen mucha fructosa. Pues hay unas frutas que sí son adecuadas. Los arándanos, las cerezas, son frutas bajas en fructosa. Inclusive hay vinos hechos con arándanos y vinos hechos con cerezas que no sean dulces, porque también les adicionan, para un proceso de fermentación se necesita el azúcar de la fruta, pero resulta que se convierten en unos alcoholes y en poca cantidad pueden ayudar también a bajar el ácido úrico. Entonces consuma cerezas. Las cerezas, resulta que el holly o árbol de cerezo, resulta que es el árbol de perder el control, del enojo. En esencias florales, resulta que la cereza o el cerezo o cherry plum se utiliza para los pacientes que pierden el control y que explotan. Como les dije, los glucolíticos cuando tienen enojo se les eleva el ácido úrico. En la medida en la que nosotros tengamos serenidad, aumentamos la cereza. O si usted tiende a explotar fácilmente con enojo, mande a preparar o compre la esencia floral Cherry Plum o Ceracifera y le puede ayudar muchísimo. Cuando hablamos de los cereza y de los arándanos, hablamos de frutas con altísima carga de antioxidantes. Y aquí podríamos hablar de otras frutas beneficiosas como las bayas de goji, el kiwi, el aguacate, el camu camu. Y aquí podríamos agregar otro fruto que es el café. El café sin tostar tiene una alta cantidad de antioxidantes y se ha visto que también baja los niveles de ácido úrico. En cuanto a medicamentos, muchos pacientes que están con quimioterapia se le disparan los niveles de ácido úrico. No digo que hay que suspender la quimioterapia, hay que analizarlo con su médico. Por ejemplo, los medicamentos para la tensión, los diuréticos como la furosemida, la hidroclorotiazida, tienden a elevar el ácido úrico y los medicamentos inmunosupresores que se utilizan en pacientes con enfermedades autoinmunes también pueden generar elevación del ácido úrico, inclusive el ácido acetil salicílico que lo utilizamos para disminuir riesgo cardiovascular está relacionado con elevación del ácido úrico. Inclusive vitaminas, en especial vitaminas sintéticas como la vitamina B3 elevan el ácido úrico. Y aquí es cuando empezamos a analizar, es coherente que si un paciente tiene una enfermedad autoinmune y esa enfermedad autoinmune nunca al paciente le hicieron un examen de ácido úrico, como no le duelen las articulaciones así que parezca gota, y es un causante de enfermedades autoinmunes, el medicamento que sirve para tratar la enfermedad autoinmune sea uno de los causantes. Y ahí es cuando decimos que no tratamos la causa, sino la consecuencia, y a veces el remedio puede ser también peor que la enfermedad. ¿Cuáles son las cosas naturales que puedes hacer para mejorar la capacidad de tu hígado de sintetizar y de el riñón de eliminar? Pues primero que todo, hay cápsula de extracto de cereza donde le quitan la fructosa, obviamente que no le veo tanto problema. Esa nos puede ayudar de 1500 miligramos 2 veces al día. Igualmente sirve los extractos de arándano, pueden ayudarle mucho. El aceite de oliva extra virgen prensado en frío es maravilloso porque además de eso, ideal para tu hígado, ideal para tus riñones y eso va a ayudar muchísimo a tu cuerpo. Y como son puros ácidos grasos monoinsaturados, te sirven para el cerebro y disminuye las consecuencias del ácido úrico. Jugos verdes,
Consume jugos verdes. El magnesio y el potasio, si no le gustan los jugos verdes, pues tome por lo menos cloruro de magnesio si tienes dolor articular, o citrato de magnesio o glicinato de magnesio si realmente no tienes dolor articular. Pueden bajar los niveles de ácido úrico. Agua, hay que consumir agua. Yo le digo a mis pacientes como mínimo 2 litros de agua, pero tiene que ser con minerales. Cuando consumo agua sin minerales, tiendo a deshidratarme porque la orina, el sudor y hasta el popó, digámoslo así, resulta que usted por ahí pierde minerales. ¿Qué tal si le agregamos al agua 3 pizcas de sal marina que no tenga flúor? ¿O qué tal si utilizamos una parte de agua de mar por 3 partes de agua potable y le echamos un limoncito? Ustedes tienen ahí una solución isotónica que nos va a ayudar a que usted esté hidratado porque el agua viene con electrolitos. Lastimosamente la potabilización del agua en los acueductos le quitan gran parte de los minerales que pueden ser muy útiles. Hablamos que el café, habían estudios donde disminuyen un 27% los niveles del ácido úrico. ¿Qué tal si utilizamos el café para limpiar el hígado eficazmente como los enemas de café? Ustedes pueden ver nuestros videos sobre los enemas de café. Es muy eficaz cuando un paciente tiene dolor articular. El café puede calmar crisis de ácido úrico. Vitamina C. La vitamina C es maravillosa. Inclusive los animales, cuando tienen un alto consumo de purinas, se incrementan los niveles en sangre de la síntesis de vitamina C, porque ellos sí pueden sintetizar la vitamina C, nosotros no. Y un suero con vitamina C a dosis altas puede ser una solución para bajar el ácido úrico. El mismo día puede bajárselo. Y es importante que tengan en cuenta que nuestro sistema digestivo es un sistema digestivo de herbívoro, pero también tiene cosas de carnívoro, o sea, somos más omnívoros. Es fundamental para los herbívoros el consumo de fibra. Yo les puedo decir que en la medida en la que aumentemos el psyllium, la inulina, que está en algunas frutas enteras, la fibra es fundamental para un hígado saludable. Si usted tiene síntomas de hígado, consuma más fibra, va a ser más popo en el día, pero va a eliminar más fácilmente los tóxicos. Recuerden, principal mecanismo de eliminación de tóxicos del cuerpo, colon, y necesitamos fibra para que las toxinas que su hígado botó no se reabsorban. Su cuerpo trata de botar ácido úrico por la bilis para que se elimine por materia fecal. Y si usted no consume fibra, pues resulta que vuelve nuevamente. Con estas pautas básicas, ustedes van a poder solucionar este problema tan harto, y los que ya les han dado una crisis gotosa, les da miedo que les vuelva a dar porque eso es horrible. Es como si le cogieran con un martillo y le dieran duro en una articulación. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, bien, activen esa campanita que está en la parte inferior para que cuando subamos videos, ustedes se den cuenta y estén al tanto del contenido, y esa es una forma de apoyarme. Nuestros videos son gratuitos, suscribirse es gratuito y me benefician muchísimo porque yo valoro mucho la comunidad que quiero crear de personas interesadas en recuperar la salud, manejando la parte emocional, la parte mental, los alimentos, cambio de hábitos, y obviamente que esté al alcance de todo el mundo. Entre más ustedes lo compartan, me ayudan mucho más. Si les interesa una consulta médica conmigo donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el componente emocional, el cambio de hábitos, nos pueden escribir al número de WhatsApp que está acá, que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.